con su vista, yo daré lectura en voz audible y ustedes me siguen con su vista. Mateo capítulo 1 del verso 18 al 25. Nacimiento de Jesucristo. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo, no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta, por medio del profeta, cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado, y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito, y le puso por nombre Jesús. Tengamos una palabra de oración. Bendito Padre Celestial, nos acercamos a tu palabra, y al hacerlo, Señor, no lo queremos hacer bajo nuestra dirección, bajo nuestro concepto. Suplicamos la intervención del Espíritu Santo. Rogamos, Señor, que Él sea el que nos dé la paz, la quietud, para poder tener un atento oído. Que, Señor, ningún pensamiento venga a perturbar esa relación que tú quieres que guardemos en esta hora. Que estemos en espíritu y en verdad. Padre Celestial, yo te ruego, Señor, que lo que salga de mis labios sea conforme a tu palabra. Señor, que no sea pensamiento humano. Y te ruego, Dios, que tu promesa de que tu palabra no ha de volver vacía sea una realidad en cada uno de nosotros. Gracias por tu palabra que nos brindas en esta hora. Te lo agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Y llamará su nombre Jesús. Y llamará su nombre Jesús. Se dice que Napoleón conocía los nombres de miles de sus soldados. A mí eso me sorprende, ¿no? Pero también me dice la historia de un hombre que se llamaba Charles Schwab. Este hombre es dueño, o era dueño de una compañía que se llamaba Homestead. Y dice que este hombre tenía 8,000 empleados y que él sabía perfectamente el nombre de estos 8,000 empleados. Otro caso sobresaliente para mí es el de uno de los presidentes de la Universidad de Harvard, Charles Eliot, y dice que éste conocía a todos los estudiantes por su nombre. Los conocía a todos. Hace poco tuvimos la oportunidad de ir a un convivio, y en este convivio había una gran cantidad de gente asistiendo. Y me percaté que uno de los meseros conocía o preguntaba el nombre de cada uno de nosotros, y después venía y se dirigía con nosotros por nuestro nombre. Algo muy raro. Me atreví a preguntarle y decirle a él: oye, ¿cómo le haces tú para saberte los nombres de todos? Nada más te lo dije una ocasión y no fue necesario. Me explicó el mecanismo que tenía él para poder retener y que no fuera necesario volver a repetir el nombre. Yo quise y deseo tener esa habilidad. Conforme va pasando el tiempo, veo que me cuesta más trabajo a veces recordar los nombres de algunas personas. Platicaba con un compañero y le decía esta semana: oye, ¿te acuerdas de fulano? Y podemos dar características físicas, tamaño, estatura. Sí, ¿te acuerdas que era así? Pero no pudimos ubicar el nombre. Digo, ¿qué pasa? ¿Será la edad? Algo está sucediendo. Cuando nosotros llegamos a esta época de la Navidad, casi por lo regular siempre hablamos o nos centramos en el aspecto de los arreglos. Hablamos en contar con un árbol de Navidad, pensamos en las nuevas esferas, pensamos en las nuevas luces, en los nuevos adornos que deben de haber en nuestra casa.
Y luego, posteriormente, entraremos a pensar en los regalos. Y vamos haciendo una lista de los regalos que debemos de asignar a nuestros familiares, a nuestros amigos, a nuestros conocidos. Había una enseñanza de un maestro que me lleva a pensar por qué cada Navidad tenemos que casi centrarnos en una enseñanza cuando hay otras enseñanzas que debemos de tener presentes. En una ocasión, iniciando un curso, nos decía él, todos en esta vida merecen una segunda oportunidad. Y yo se las voy a brindar a ustedes. Yo les voy a dar una segunda oportunidad. Y nosotros como estudiantes entonces pensamos que la oportunidad, la segunda oportunidad iba a ser que si no salíamos avantes en el curso, tendríamos que quizás presentar algún trabajo, alguna tarea para poder cumplir con esa materia. Cuando concluía el curso, nos dijo un par de semanas antes, les voy a dar una lista. Y todos los nombres que voy a mencionar, ¿se acuerdan que yo les dije que les daría una segunda oportunidad? Estos van a disfrutar de esa segunda oportunidad. Van a tener una segunda oportunidad. Cuando dieron la lista, yo venía en ese nombre. La segunda oportunidad es que ustedes repitan nuevamente el curso. Algo muy similar sucede con nosotros. Viene una Navidad y escuchamos del nacimiento de Jesús. Se nos vuelve a recordar de la forma tan espectacular en que los ángeles vinieron y anunciaron el nacimiento de Jesús. Recordamos que vienen los magos, ¿no? Que vienen las huestes celestiales y que llenan el cielo y que cantan al unísono de una manera tan especial que yo creo que a mí se me hubiera puesto la piel chinita y no sé qué más. Ha de haber sido espectacular escuchar ese coro celestial cantando y alabando, magnificando el nacimiento de Jesús. Pero siempre que viene la predicación tendríamos que pensar en algo esencial. Dice, y llamará su nombre Jesús. Todos de nosotros tenemos un nombre. Y ayer hacíamos un ejercicio. ¿Cuántos de nosotros realmente sabemos el significado de nuestro nombre? Si bien es cierto que el nombre me identifica o me diferencia de los demás, también da rasgos, características quizás de mi físico. Y me lleva a pensar en aquel momento en que Lea y Raquel tienen sus hijos. Y cada vez que nacía un hijo, asignaban y decían, porque Dios hizo esto, porque se logró esto. Cada hijo tenía un nombre que le permitía ser identificado. Me imagino que lo mismo que yo experimenté cuando supe que iba a ser padre, ustedes lo hicieron. Cuando nos notificaron que íbamos a tener un bebé, dijimos, ¿y si es niña? ¿Qué nombre le ponemos? ¿Y si es niño? ¿Qué nombre le pondremos? Tomamos algunas revistas, compramos algunos libros, enfocados para que nos orientaran y nos dijeran el significado de cada uno de los nombres. Después de estar debatiendo si era niña, si era niño, qué nombre le pondríamos, llegamos a la conclusión de qué nombre le pondríamos. Cada uno de nosotros tenemos un nombre y creo que a lo mejor algunos dirán, porque mi abuelo se llamaba así, porque mi papá se llamaba así, porque era un artista o era un futbolista y mi papá lo admiraba, mi abuelo se identificaba y entonces le puse este nombre. Y eso no ha cambiado mucho. La historia nos muestra que cuando Zacarías tiene ese encuentro en el templo, dice que entró y el ángel le reveló que a pesar de que su mujer estaba avanzada en edad, ella iba a tener un bebé y que se llamaría Juan. Cuando sale, no puede hablar.
Y se quedó mudo, simple y sencillamente porque él consideró que lo que el ángel le había revelado era prácticamente imposible. No lo iba a poder lograr. Cuando nace el niño, le preguntan, ¿cómo se va a llamar el bebé? Y él responde, Juan. Juan se va a llamar. Cuando nosotros llegamos aquí a este pasaje de Mateo, capítulo 1, del verso 18 al 25, nos dice, nos narra, nos relata que Dios había establecido cómo se llamaría su hijo. Y su nombre sería Jesús. Llamará su nombre Jesús. Ahora, ¿por qué Jesús? ¿Por qué Samuel? ¿Por qué Livni? ¿Por qué Silvia? ¿Por qué Raquel? ¿Por qué Ernesto? ¿Por qué Edgar? ¿Por qué Rolando? ¿Por qué Juan José? Cada uno de nosotros podemos dar un por qué yo escogí este nombre. O por qué el Señor puso en mi corazón que Él disfrutara de este nombre. De la misma manera, cuando nosotros nos vamos a la Escritura, tenemos que repetirlo y quizás nos cansemos de repetirlo. Pero es necesario que nosotros entendamos que cuando Dios le dio a su Hijo el nombre de Jesús, es porque quería que nosotros cuando escucháramos el nombre de Jesús pudiéramos identificar qué es el ministerio, cuál es la obra que Jesús iba a hacer en particular por cada uno de nosotros. Sin embargo, muchas veces mencionamos el nombre de Jesús y lo mencionamos a la ligera. No reconocemos el valor, el impacto que debe tener en nuestras vidas. Lo damos por sentado que es un nombre común, cuando no lo es así. En la mañana estudiábamos sobre Bar Jesús y veíamos que el Bar significa hijo. Hijo de Jesús. Para quienes los agarro fuera de contexto, entonces tendríamos que regresar a Hechos capítulo 13. Y dice que este era un mago, ¿no?, que tenía como práctica poder disuadir a un procónsul y alterar el curso de las cosas y decir, de esta manera van a ser. Pero cuando nosotros nos referimos a Jesús, tenemos que entender que nos dice muy claramente en su palabra, y darás a luz un hijo y llamará su nombre Jesús. Ahora, no solamente nos dice quiero que se llame Jesús o se va a llamar Jesús, sino nos dice porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Mateo capítulo 1, verso 21. Durante el ministerio de Jesús siempre tuvo oposición, siempre hubo gente que lo rechazó, que lo cuestionó, que muchas veces intentaron matarlo. Y sin embargo, cuando sus discípulos en algún momento le dijeron, ¿quieres que oremos para que caiga fuego del cielo y los destruya? ¿Qué dijo él? No. ¿Por qué? Porque yo no he venido a eso. Yo he venido a salvar y a rescatar lo que se había perdido. Eso que estaba reflejado en su nombre es lo que está ejecutando. Él no vino a destruir el mundo. Él vino a reconciliarlo y lo viene a decir en su nombre, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Cuando tú mencionas el nombre de Jesús, ¿estás consciente de lo que está implicando? Pareciera ser que las reflexiones de los domingos pasados no tenían ningún sentido. Hablábamos hace 15 días sobre el corandeo, de que estamos ante la presencia de Dios. No hay un instante, no hay un segundo en que no estemos en la presencia de Dios. Y veíamos hace 8 días que Adán y Eva consideraron que podían vivir y podían hacer lo que ellos dispusieran. Y aunque tenían muchas opciones, tomaron la opción equivocada. Y a pesar de que tomaron la opción equivocada, Dios les había hecho la promesa de que iba a levantar a alguien, que iba a reconciliarlos con Él.
Y esa promesa se cumplió muchos años después. Pasaron muchísimos años. Y hubo toda una preparación a través de los profetas mayores, a través de los profetas menores, en las que nos van señalando cómo iba a ser este Hijo de Dios. Y una de las características que nos da es que va a ser llamado Jesús. Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El nombre de Jesús es una palabra griega que corresponde al nombre hebreo de Josué, que significa Jesús es salvación. Y esta decisión fue hecha por Dios mismo. Nadie más intervino, nadie más dispuso. Y fue anunciada a José por el ángel del Señor que le apareció en un sueño. ¿Cuáles son las grandes verdades de este nombre? Primero nos habla de que la salvación del pecado es consumada por un Redentor divinamente. Nuestro Redentor salva a un número particular de seres humanos. ¿A quiénes? A los elegidos de Dios. Y nos precisa que Él no fue enviado al mundo para salvar a todos. Ni trata de salvar a todo el mundo, sino únicamente salva a su pueblo. Jesús es el nombre personal de nuestro Salvador. Una Navidad más. Pero si Dios nos da la oportunidad de una vez más reflexionar en el nombre de Jesús, tiene que ser para que nosotros entendamos cada vez que mencionamos el nombre de Jesús, que Él es el que fue elegido por nuestro Padre Dios para salvarnos de nuestros pecados. ¿Lo habías pensado? ¿Lo habías considerado? Le damos mucha importancia cuando nosotros escogemos el nombre de un bebé. Somos muy cuidadosos, somos muy detallistas. Pero muchas veces no somos de la misma manera cuidadosos y atentos para lo que Dios demanda cuando pronunciamos su nombre, cuando sabemos lo que significa su nombre. Dice allí en Filipenses capítulo 2, versos 9 al 11. Por esto Dios lo exaltó hasta lo sumo y le otorgó el nombre que está sobre todo nombre, para que ante el nombre de Jesús se doble toda rodilla en el cielo y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. ¿Lo consideras así? Concluyo. El sol puede derretir el hielo, pero curiosamente el sol puede endurecer la arcilla. Es una paradoja. Y este mismo mensaje en cada uno de nosotros va a ocasionar un efecto. Algunos nos va a hacer más sensibles para que cuando escuchemos el nombre de Jesús reconozcamos que Él murió por mí. Pero en otros corazones lo que hará es endurecerlos. ¿Qué tipo de efecto producirá en tu corazón hoy? Oremos. Bendito Padre Celestial, hemos estado y estamos ante tu presencia. Al inicio rogamos, Señor, que tú nos des la paz, la quietud, la tranquilidad para escuchar tu voz. Nos presentamos, Señor, indignos, de manera personal, imperfecto, pecador, pero agradecido por la bendición que me das de compartir tu palabra. Reiteraré lo que he siempre compartido.
Yo no puedo hacer nada, pero tu Santo Espíritu sí. Yo te ruego, Dios, que conforme a tu voluntad, tu palabra, Señor, repercuta en cada corazón y que, Señor, germine conforme a tu propósito eterno para nuestras vidas. Te lo agradezco en Cristo Jesús. Amén.